Sean ustedes bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Eric Coy y estaré con ustedes pues un rato platicando de los temas que siempre abordamos aquí, como lo es comunicación, creatividad y liderazgo. Es un placer absoluto para mí tener aquí una invitadaza, Marisol Blanco. Ella actualmente es gerente de comunicación y relaciones públicas de Toyota México. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muchísimas gracias, Eric. Gracias. Qué bueno que viniste, Marisol, porque la verdad tenemos muchas ganas de platicar contigo. Sabemos que estos son temas que te apasionan mucho, tu trayectoria nos fascina y entonces quisiéramos platicar un poquito de eso. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Marisol? Claro que sí, Eric. Feliz de estar aquí compartiendo. Pues bueno, Marisol Blanco es una apasionada en la comunicación. Llegué al mundo de la comunicación y llegué a estudiar ciencias de la comunicación como por un azar de destino o por decisión también. Las únicas universidades que había hace 20 y tantos años en Chiapas que me permitían moverme a mí eran dos, y una de ellas era el TEC de Monterrey. Y entonces imagínense una persona enfocada en el arte, la cultura, la humanidad y bla, 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 el humanismo, que me dijeran vas a entrar al TEC de Monterrey porque es tu única opción para poderte quedar con tus papás. Fue como, o sea, y opción me refiero a opciones académicas en el estado en ese momento que yo me pudiera mover. Claro, pues era como un sacrilegio, ¿no? Sí, no, o sea, es más, llamémosle tecnócrata, ¿no? Eso es mucho menos de la parte humana. Exacto, entonces era como un sacrilegio, pero bueno, era la opción que yo tenía para eso, y evidentemente mis skills no iban a dar para estudiar ingeniería industrial. Y o sí, no lo sabemos. Sí, no, eso pero no bueno, nunca. el punto es que entonces la carrera más afín era comunicación. Y entonces así es como incursionó en la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y entró ahí, y evidentemente para mí el mundo de las teorías y la investigación en el mundo de la comunicación era todo por mi perfil y bla, bla, bla. Pero la vida te va llevando por caminos súper distintos y no sé cómo. Entonces terminé en el mundo de las relaciones públicas, graduándome un tiempo después, y llego a una agencia de relaciones públicas y de comunicación estratégica con clientes bien interesantes del mundo farmacéutico. Prácticamente mi primer cliente fue Pfizer. ¿Puedo decir marcas? Sí, por obvio, supuesto, ¿verdad? tú dale. Obvio. Entonces empecé en Pfizer, desde la agencia de relaciones públicas a llevar varios áreas terapéuticas. Me encantó el mundo de la salud. De pronto empezaba yo a tener ya más cuentas de la industria farmacéutica, y entonces era pero Pfizer, pero Sanofi, pero Astra, o sea, prácticamente tenía un área terapéutica de cada uno de los laboratorios en México, y me encantaba. Te empezaste a especializar como de una u otra manera en esa área, ¿no? Ajá, Bueno, como en la comunicación. En esa comunicación de eso. Y en comunicación de la salud. Y entonces yo habré empezado en 2007 más o menos en esta agencia de comunicación que se llama PR Partners, y les digo, uno de mis clientes era Pfizer, y entonces un buen día, bueno, no fue tan buen día porque fue el día que murió mi papá, pero un día la gente de Pfizer, que era mi cliente, se acerca con las socias de la agencia y les dicen, oigan, es que queremos traernos a Marisol a Pfizer de manera directa, o sea, ya trabajando en la compañía, y pues ustedes qué piensan. Y afortunadamente de ahí también aprendí mucho de liderazgo. Las socias de esta agencia dijeron, o sea, pues no podemos detener a Marisol jamás, ¿no? O sea, a pesar de que tiene un muy buen desempeño, la lleva muy bien con los clientes, hace cosas súper interesantes, pues tampoco podemos decirle que no a alguien que le está llamando y le está tocando a la puerta y pues me deja ir. Entonces ya así es como entro a Pfizer, y después de un buen rato de estar en Pfizer con un equipo estupendo, liderado también por otra gran líder y conocedora del mundo de la comunicación, que es Alisa Chelminsky, empiezo a estar ahí, y llega un momento en el que digo, bueno, empiezo a pensar si mi camino de la comunicación era el correcto, estar del lado de la salud nada más. Y entonces ahí viene como una bifurcación en mi carrera, en donde hago como un alto en el camino y me pongo a pensar en si quiero ser una comunicadora y comunicóloga de la salud en México, o quiero ser una comunicadora mucho más integral. Y entonces, pues cuando tengo que tomar esa decisión en mi vida, mi decisión se va por, yo quiero hacer comunicación, no quiero hacer comunicación para una industria en particular.
y empiezo a buscarle ahí un poquito más en el camino que O sea, esa fue una decisión plenamente consciente, no venía de alguna oferta y nada. No, plenamente consciente, porque aparte la industria farmacéutica en ese tiempo estaba pasando como por una etapa, se estaban empezando a perder ciertas patentes, que las patentes son los medicamentos que tienen un tiempo de exclusividad y después ya se pueden volver genéricos. Y entonces, no quiero decir que la industria farmacéutica estuviera en una crisis, pero sí estaba pasando por un momento, pues por complejo. un gran reto, por un desafío importante, porque ya muchos de los grandes blockbusters que eran, pues por ejemplo, estos medicamentos como Viagra, como Lipitor, o sea, específicamente para Pfizer, pues estaban empezando a perder sus patentes. Y entonces los retos eran completamente distintos. Y ahí es donde digo, a ver, ¿quieres dedicarte a hacer comunicación de la industria farmacéutica y de la salud en México, que me fascinaba, o quieres hacer comunicación? Y mi respuesta fue, quiero hacer comunicación. Y entonces ahí viene el siguiente nivel de decisión. Y entonces digo, pero ¿para qué quieres hacer comunicación? Que ese es uno de los retos más grandes, creo, en cualquier profesión, y es encontrar el propósito de tu actividad, ¿no? Y entonces me puse a pensar muchísimo, a reflexionar mucho, y entonces encontré que estas dos pasiones, y por eso empecé con esto, el de la comunicación y el de México, podían confluir muy, muy bien y de manera muy estratégica también. Y entonces, pues descubrí, suena muy arrogante, pero descubrí como esta parte de que mi propósito profesional y el personal podían unirse muy bien, ¿no? Y podían caminar muy bien. Y entonces en esa época, que fue 2012, 2013, empieza este boom de la industria automotriz en México, precisamente por todo el... Se vienen muchas plantas, ¿no? Muchas plantas, empieza a haber muchas inversiones en el mundo automotriz, y entonces yo ahí es donde digo, quiero trabajar en dos industrias particularmente, después de la salud. Tengo que buscar algo en turismo, porque evidentemente y obviamente era pues hablar bien de México, ¿no? Claro. Y comunicar bien de México, y la otra era la industria automotriz, pero no crean que como por este rollo, mucha gente dice, claro, pues porque la industria automotriz es súper fancy, tienes muchos lanzamientos y, ¿no? Y muchas cosas. Yo la verdad es que desconocía ese lado del mundo automotriz, pero sí pensaba en que algo esta industria está viendo en mi país que es relevante y que hay que seguirlo comunicando. Entonces empiezo como medio a buscar opciones y toco a la puerta del mundo automotriz, y la puerta que se abre es la de Toyota. Y entonces se me abre un panorama increíble. Siempre digo que soy muy afortunada de haber caído en una compañía como Toyota para el mundo automotriz. Y empiezo un camino completamente distinto, precisamente, pues no entré de lleno a la comunicación de las inversiones, ni de la planta, ni de la vida corporativa de Toyota en México, sino que entro más a la parte de Product Communications. Y entonces se me abre un panorama apasionante, ¿no? Que hoy te puedo decir, híjole, el otro día me tocó hacer una presentación de quién era Marisol y qué le gustaba. Y de las primeras cosas fue, a ver, me gusta la comunicación, me gusta México y amo los coches. Cosa que les juro que nunca hubiera podido como imaginar siquiera, porque pues antes era la persona que compraba un coche y compraba un coche pensando en lo que tenía para lo que me alcanzara y que me moviera del punto A al punto B. Y bueno, ahora es otro mundo. Después de un tiempo de estar en Toyota, como después de 3 años, viene una oportunidad para mí en el mundo de la logística, en DHL, que también era otro mundo completamente distinto, pero estaba ayudando a cumplir con este objetivo de tener el conocimiento integral de la comunicación, porque no se hace comunicación igual para la industria farmacéutica que para la industria automotriz, que para el mundo de la logística, ¿no? Entonces, eso afortunado, y por eso digo que de verdad soy súper afortunada de haber tenido esta oportunidad de poder ver la comunicación de una manera no tan especializada, sino de una manera súper, pues como integral. Sí, que abarque más, ¿no? Que abarque más, y que eso me ha permitido también como poder llevar prácticas de una industria a otra y de regresar prácticas de una industria a otra, y poder ser más no quiero decir creativo, pero
O sea, sí un poco fuera de lo que sucede en cada una de las industrias. Tener más referencias, ¿no? Referencias más amplias. Exacto. Y entonces, bueno, después de estar en DHL 1 año y medio, que fui muy feliz, todo el mundo me dice, ¿pero qué? ¿No te gustó? Yo, no, claro que me encantó. Pero Toyota volvió a tocar a mi puerta y me dijo, oye, porfa, ¿qué te parece que regresamos? Y yo, no, regresar nunca está bien. Y ahí estuvimos un ratito, pero la verdad es que no podía decir que no a Toyota. Toyota es una gran marca. Y entonces también con mucho dolor en mi corazón, dejé el mundo de la logística, dejé a la compañía alemana para regresar a Toyota. Y después de eso ya pasaron 8 años. La próxima semana cumplo 8 años de haber regresado a Toyota. Y pues prácticamente... dije mucho, pero esa ha sido como esta trayectoria y esta historia en distintas industrias y con distintas visiones. Justo hablando de todas estas industrias, pues como bien lo dices, la comunicación siempre es distinta desde la industria de la que viene, ¿no? O sea, a mí me parece que la farmacéutica en general tiene sus bemoles porque hay que comunicar muchas cosas, pero a su vez es muy sensible, ¿no? La comunicación desde el lado farmacéutico. Está muy regulada. Exactamente. Y por otro lado también, pues parecería mucho más sexy la automotriz, ¿no? Entonces ya así hablando muy francamente, pues ¿dónde te sientes también más cómoda, ¿no? O sea, ¿dónde sientes que puedes expresar más desde lo que es Marisol hasta también justo, pues decir un poco más, ¿no? En todas fui muy feliz. O sea, en todas he sido muy, muy feliz. Por distintas circunstancias. Mucho de mi propósito también está en tener un impacto positivo en la comunidad. Entonces, desde la comunicación en salud y en la farmacéutica, viví una etapa bien, bien bonita porque es comunicar, y como bien lo dices, es una industria muy regulada en la comunicación. También tienes muchas posibilidades de hablarle pues, a la gente y de decirles lo que es importante y decirles lo que es importante para su salud y las formas en las que es importante cuidar de la salud. En Toyota he sido claramente, o sea, si hoy lo vemos en perspectiva, ha sido mi relación más larga después de mi matrimonio, que tenemos 19 años, pero la relación más larga en mi vida y en mi vida laboral, o sea, estamos hablando de casi 11 años. Me siento muy cómoda, evidentemente, porque me parece que la industria automotriz, además de tener esta parte, como dices, que es sexy y es muy divertida y es muchas cosas, la industria automotriz tiene una característica bien particular y que tiene que ver con la pasión con la que se hace absolutamente todo. O sea, y no quiero decir que en otros lugares no haya pasión, pero la comunicación en el mundo automotriz sí viene de gente muy apasionada. O sea, sí viene de quienes aman los coches, de quienes le entienden hasta la tuerca número 2 claro, o la número 25, hasta personajes que a lo mejor no entienden tanto del vehículo y de los componentes, pero entienden muy bien a una industria, a un negocio, a una forma global de hacer las cosas, hasta, por ejemplo, la gente que les platicaba antes de que empezáramos con el tema de manufactura. Ves a la gente de verdad, yo cuando voy a las plantas, o sea, ¿cómo pueden vivir? Llegando a trabajar a las 5:50 de la mañana todos los días y felices, ¿no? O sea, los ves y dices... Qué impresión de gente. Claro, les gusta mucho lo que hacen, ¿no? Les gusta 100%. Mucho pues el medio, como dices, ¿no? Donde están viviendo, lo viven. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, en DHL, una empresa de logística y de paquetería, particularmente DHL Express, pues también es un reto bien interesante. El mundo de la logística es una locura. Yo me acuerdo cuando fui la primera noche a un hub, porque por ejemplo en DHL y en el mundo de la logística, no duermen, ¿no? Todas las cosas suceden en la noche, ¿no? O sea, mientras nosotros estamos durmiendo, están llegando los paquetes, están reconfigurando y están tratando de llegar a las casas al día siguiente. Entonces también es un tema súper apasionante. Cuánta gente se mueve para que te llegue un paquete. O sea, de pronto tú estás en tu casa y te llega un paquete. Ahora todos en la pandemia lo vivimos, ¿no? Que pedíamos y llegaban las cosas y es impresionante todo lo que tiene que suceder detrás de que te llegue un paquete a la puerta y a la comodidad de tu casa. Claro, sí, es súper... Cada industria tiene su parte de pasión, ¿no? Y obviamente, seguramente la farmacéutica también. Nosotros nos tomamos la pastillita, pero todo lo que hay atrás para que llegue la pastillita, desde y justo regulaciones, leyes, investigaciones, ¿no? Sí. O sea, es brutal. Oye, y justo hablando ya de la industria automovilística, y un poquito, como te digo, hablamos de comunicación, de creatividad, de liderazgo.
manejo de crisis. O sea, a mí se me ocurre justo la industria automovilística, seguro pasaste la crisis del COVID, pero también la de los famosos chips, ¿no? O sea, ¿cómo recibes una crisis y cómo empiezas a manejarla y cuáles son, digamos, los pasos que tú seguiste o que sigues como para, pues justo bajar la crisis y empezar a comunicar pues lo que se tiene que comunicar porque las crisis, sobre todo justo en empresas globales, pues tienen muchas consecuencias, ¿no? O sea, de todo tipo. Entonces, una mala comunicación te da una consecuencia adicional, ¿no? Sí, mi tema favorito, las crisis. Luego en el equipo me hacen bullying porque dicen, uy, ya llegó una crisis, es el momento en que vamos a perder a Marisol. Y digo, son de mis cosas favoritas porque, como bien lo dices, o sea, el tema las crisis se resuelven desde distintos frentes. Y uno de esos frentes es la comunicación. Y entonces a veces, bien manejada la comunicación, puede salir muy victorioso de esa crisis. Mal manejada la comunicación puede... No, pues deja que pueda salir horrible. O sea, puedes perder el negocio completo. Claro. Seas una empresa global o seas una empresa, una pequeña o mediana empresa en cualquier parte del mundo. Más allá de platicarte de los pasos, me gustaría decirte una frase que yo he aprendido en el tema de las crisis, y es la mejor y la mayor premisa de la comunicación en crisis es: di la verdad y dila a tiempo. No hay otra. Ojo, esto no quiere decir que el decirla a tiempo tiene que ser decirla rápido, ¿no? O sea, porque muchas veces es que no han salido a hablar, es que no han salido a decir nada, es que... Bueno, pues porque a lo mejor... No es tiempo todavía. Porque no es tiempo, porque a lo mejor hay un proceso que hay que entender, porque a lo mejor hay muchas partes de donde se tienen que vincular un tema de comunicación. Pero, o sea, creo que la mayor premisa es esa, y antes de decirla a tiempo es di la verdad. Siempre di la verdad. Y eso con Toyota me ha hecho... O sea, creo que muchos de los valores de Toyota que tienen que ver con la congruencia, con la honestidad, con la honorabilidad, con muchas cosas, hace que mi trabajo en las crisis cada vez sea, pues, no quiero decir más sencillo, pero sí que fluya mejor, porque creo que la parte más importante en la comunicación es justo ser honesto, ser auténtico, honrar la palabra, o sea, honrar que lo que tú estás diciendo o cualquier representante de la compañía esté diciendo sea algo que sea real. Entonces, evidentemente, tú ahorita platicas de la crisis de COVID. Bueno, no quiero decir la palabra afortunados, pero pues fue una crisis que todas las industrias vivimos, que todas las compañías vivimos, que todos los seres humanos vivimos. Entonces, ahí pues era un tema más del manejo interno y operativo, y de cómo se salía de un momento difícil, ¿no? O disruptivo en una dinámica que llevábamos por años. Pero, por ejemplo, hemos tenido el tema de los semiconductores, que también hay un tema de disponibilidad, pues tampoco fue exclusivo solamente de Toyota, sino de toda la industria y de muchas industrias, ¿no? O sea, fue de la industria automotriz, pero también de otras industrias, como la electrónica, como la tecnológica, etcétera. Te podría hablar de crisis muy particulares de Toyota. Yo no tuve la oportunidad de estar en esa porque fue mucho tiempo antes de que yo llegara, pero en Toyota aprendemos de nuestros errores. Eso es importante, ¿no? Porque... Eso es bien importante. O sea, a ver, la filosofía está basada en una cosa que se llama Toyota Way. Y el Toyota Way tiene como dos pilares fundamentales. Uno es la mejora continua y el otro es respeto por la gente. Y hay otros muchísimos valores por ahí, pero los dos pilares más importantes son mejora continua y, sí, de ahí sale y todo, respeto, ¿no? por la gente. Y entonces, por eso te hablo de que aprendemos en el tema de la mejora continua y vemos el error o vemos el fracaso como una oportunidad de hacer mejor las cosas, no como este tema punitivo de ya te equivocaste, entonces estás castigado y entonces ya... te latigueas 3 días. Entonces, al contrario, es error, trata de salir rápido del error, aprende la lección y sigue. Pero bueno, lo que te decía es, hace algunos años hubo una crisis importante que fue muy famosa, de hecho está en libros de manejo de crisis, que es una crisis que proviene de una aceleración involuntaria de un pedal. Y la compañía lo que salió a hacer en el segundo uno, y en ese momento era nuestro CEO Akio Toyoda, a pedir una disculpa. O sea, fuera lo que fuera, así de... todavía no había investigación de si había sido
culpa de la mecánica de los vehículos, si había sido de nada. O sea, este señor salió al Congreso norteamericano y con una reverencia súper japonesa, porque en la cultura japonesa el nivel de inclinación en tu reverencia es el nivel de respeto que tienes por lo que estás haciendo. Entonces, hay una foto impactante que se ve a este señor así 90 grados, ¿no? Sí. Pidiendo esta disculpa. Y entonces creo que de ahí aprendimos, ¿sabes? Y ahí la compañía aprendió muchísimo de más que aprender, como a ratificar que lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser muy congruente. Entonces, a ver, hubo un tema que al final la NASA y muchos estudios e investigaciones determinaron que no había sido una aceleración involuntaria, simplemente tenía que ver con que los tapetes, por ejemplo, por eso es importante poner tapetes en la agencia, en las distribuidoras. Alguien puso tapetes que no eran tapetes del coche y entonces se resbalaban y entonces quedaba pisado, y eso fue lo que provocó. Pero en lo que todo eso sucedía, por eso insisto, di la verdad y dile a tiempo. Sea lo que sea, le pedimos una disculpa a los clientes, a las personas que tuvieron este accidente, a bla, bla, bla. Y entonces, ese hecho nos marcó como compañía en todos aspectos, en la comunicación, en la operación, etc. Y en la comunicación, por ejemplo, es di la verdad, dile a tiempo. La parte más importante, y en todas las crisis, Eric, es importante entender que hay personas de por medio. Normalmente las crisis no suceden porque se rompió la mesa y that's it, es porque se rompió la mesa y estaba alguien recargado en la mesa. Claro. Entonces, todas las accountability, ¿no? O sea, exacto, responsabilidad de alguien. Responsabilidad, pero aparte, responsabilidad de que ahí hubo un ser humano involucrado. O sea, todas las crisis tienen a personas involucradas. Entonces, esa es la segunda parte más importante de considerar en una crisis. Que sea lo que sea, que puede ser negocio, puede ser pérdidas de dinero, puede ser muchas cosas, pero están involucradas las personas, sus emociones, sus reacciones, sus expectativas, etc. Entonces, ese es otro tema a manejar en las crisis. Y otro muy importante es cómo te recuperas de esa crisis, o sea, cómo te comprometes sobre esa crisis. Siempre, en cualquier momento de este tipo, tu plan también de comunicación y operativo tiene que contener una solución y una mejora para que no te vuelva a pasar lo mismo. Insisto, en Toyota, por ejemplo, decimos, ¿nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar 1000 veces, pero no 1000 veces con la misma cosa. O sea, te puedes nunca equivocar, igual. Nunca igual, nunca claro. igual. ¿No? Porque entonces si no aprendiste la lección. Claro, sí. A mí me gusta mucho esa frase. Si la vamos a regar distinto, ¿no? O sea, pues justo, ¿no? Porque si no aprenderíamos absolutamente nada. Exacto. Me gusta mucho esto que dices de el enfoque humano, ¿no? Porque justo luego olvidamos que o ciertas industrias, ciertas empresas pueden de repente olvidar el enfoque, que al final se trabaja para satisfacer una necesidad humana. Y en ese sentido, también la comunicación es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces me gusta mucho esto que dices de que la compañía y tú pues tienen los valores pues en el mismo lugar, ¿no? Debe ser difícil justo trabajar en un lugar donde no tienes los valores iguales, porque también después cómo lo comunicas, ¿no? 100%. No confías en lo que estás diciendo porque no crees en eso. Entonces me gusta mucho esto que dices de que la compañía al final tiene los mismos valores que tú, ¿no? Sí, totalmente. Y esa es otra de las cosas por las que me apasiona la comunicación y que creo que de pronto los que hacemos comunicación o marketing o lo que sea perdemos de vista. Y es que la comunicación es un proceso humano, ¿no? De pronto todo el mundo nos podemos perder en el tema de, claro, pero a ver, el retorno de inversión, pero los KPIs, pero y entonces tienes que ser disruptivo, pero tienes que no salirte de los estándares corporativos o de un lineamiento de marca o lo que sea, y nos perdemos en esos rollos sin regresar al origen, ¿no? A ver, ¿para qué estamos comunicando? Pues estamos comunicando para las personas y a través de las personas. Entonces creo que esa parte es fundamental, que sigamos pensando en el mundo de la comunicación sin perder de vista que la comunicación es un proceso humano.
Claro, ¿no? Back to basics, ¿no? Regrésate a la escuela donde justo el proceso de comunicación es de un humano al otro, Exacto. ¿no? Y que hay en medio. Exacto. ¿Qué hay en medio y qué necesitas de regreso? Pues necesitas escuchar también. Claro, ¿no? Es de dos vías. Exacto. No, eso me gusta mucho. Y justo hablando un poco de eso y ya empezando a entrar más bien como en la parte creativa de esta edición de este podcast, pues justo, ¿tú dónde consideras que a la hora de la comunicación, en todo esto que estamos hablando, dónde está el proceso creativo? ¿Tú dónde lo empiezas a meter o dónde lo empiezas a formar para decir, ¿sabes qué? Es que justo en esta comunicación nos tenemos que ir por este lado porque pues tiene estas características, ¿no? ¿Cómo lo inicias? ¿Cómo lo detonas? Yo creo que el proceso creativo en la comunicación está desde el inicio. O sea, tú no puedes empezar un proceso de comunicación sin el componente de la creatividad, de crear algo, ¿no? De crear podríamos llamarlo estrategia, pero al final es parte de algo muy natural. Y entonces el proceso creativo está desde que, te voy a poner un ejemplo ahora con Toyota, lo conversábamos previamente, el tema de la manufactura de los vehículos en este país o en el mundo. De pronto, un proceso de manufactura es un proceso y es un proceso frío, así de que entonces llegan las, ¿cómo se llaman estas cosas? Las láminas de aluminio y entonces empiezas a estamparlas y entonces después pasan por una línea de producción. Y ahí hay un proceso de comunicación básico. Te estoy explicando qué pasa desde que llega la lámina hasta que sale el vehículo. Pero cuando quieres hacer un proceso de comunicación estratégica, pues tienes que meterle creatividad, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago que este proceso, que es tan recurrente y cada vez sucede lo mismo y tal, cómo puedes acercarlo a las personas para que suene pues interesante? Y entonces, por ejemplo, en una de las plantas de Toyota, en la de Guanajuato, tú llegas y entonces dice, aquí no solamente es la zona de estampado, aquí estamos dándole forma a los sueños, ¿no? A los sueños de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque imagínate, es un pedazo de lámina así plano, claro, y pasa un proceso por unas prensas que estampan y entonces ahí empieza a verse el diseño de la puerta o del cofre de una Tacoma y insisto, o sea, el proceso creativo es desde el inicio, desde cómo le doy forma a un proceso tan simple, que puede ser explicativo, hacerlo mucho más cercano a la gente, hacerlo mucho más cercano a tus audiencias, etcétera. Y digo, ese es un solo ejemplo, pero por ejemplo, también cuando tenemos lanzamientos, es bien interesante tener los procesos de comunicación al interior de las empresas con equipos multidisciplinarios. Para el lanzamiento de un vehículo, pues está el equipo de marketing, que en Toyota vivimos de manera diferente, o sea, en áreas distintas. Está el área de marketing y está el área de comunicación. Y tenemos al área también de comunicación digital, por ejemplo, o tenemos al área de relaciones gubernamentales. Y entonces, ¿cómo tenemos que trabajar todos de manera conjunta con distintos stakeholders, claro, con distintos intereses? Porque a mí me interesa hablarle de diferentes enfoques, pero teniendo que ser consistentes. Y ahí también tienes que ser muy creativo. Tienes que ser muy creativo primero para convencer al interior que tu audiencia, y con los otros del equipo, que tu audiencia es relevante para un lanzamiento. No nada más es el consumidor, por ejemplo, o no nada más es la autoridad del gobierno, o no nada más es la gente que te está siguiendo en Twitter o en TikTok o lo que sea. Sí, que sea más amplio tu espectro. Que sea mucho más amplio. Entonces, desde ahí también tienes que ser muy, muy creativo y sacar piezas, ya sean audiovisuales, escritas, cualquier tipo de pieza, que sea cada vez más cercana al objetivo que quieres lograr con el lanzamiento. Ya, eso que dices me parece muy interesante porque justo, nosotros aquí en Sin Meridiano, pues trabajamos justo para áreas internas, para áreas externas, y pues sí, a veces, pues la gente cuando ve un comercial, pues ve el lanzamiento de cualquier automóvil de Toyota y pues ve el comercial, ¿no? Pero también es muy importante impactar a todos estos públicos que estás diciendo de distintas formas y con distintos métodos. Y pues bueno, en nuestro caso, pues nosotros justo planeamos muy bien el material para cada público objetivo, pero que se una en una sola campaña, en una sola comunicación al final, ¿no? Entonces, a mí me encanta justo que lo expliques con esta claridad, ¿no? Como si fuera una clase. Me encanta. Y en ese mismo sentido, ahorita pues, seguimos un poquito hablando de creatividad, pero bueno, ya también empezamos a entrar un poquito en liderazgo.
cuál es tu manera de liderar equipos, cuál es tu... Todos los líderes son distintos, todos los líderes tienen sus propios métodos. En ese sentido, pues, ¿cuál es tu método para justo integrar equipos, darles información, que se sientan también acogidos y a su vez, pues, también poder exigirles que entreguen sus objetivos alineados a lo que tú tienes que hacer? ¿Cuál es tu forma? Así, diría que soy un híbrido bien interesante, así ver. como los vehículos Toyota. Pero... ¿Te conectas también? No, me autorregenero. Muy bien. En realidad, a ver, Marisol es una persona que, no dicho por mí, dicho inclusive por mis líderes o por mi equipo de trabajo, así, Marisol es muy Montessori, ¿no? Y entonces tengo las cosas y entonces veo y vemos cómo vamos juntando las piezas. Pero por otro lado, también Marisol es una persona que le gusta mucho tener el control de las cosas, lo cual está terrible. Tenemos que trabajar en ello, muchachos. No, pero creo que esta mezcla puede ser realmente interesante porque, a ver, primero, una de las cosas que siempre me digo todos los días cuando me levanto y voy a la oficina y tengo que ir y trabajar y comunicarme con un equipo de trabajo, hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, porque los equipos son así, o sea, los equipos siempre está tu jefe, pero está tu equipo de trabajo, pues están tus compañeros. Entonces, siempre digo, no pierdas de vista comunicarte. Porque a los que hacemos comunicación, procesos creativos y estamos muy metidos en todos estos rollos, se nos olvidan los básicos. Se nos olvida comunicar lo que de la mejor manera, ¿no? O lo damos por sentado, ¿no? Que ya se exacto, sabe, ¿no? O lo damos justo por hecho y ya damos por hecho que lo que yo estoy pensando ya el otro lo pensó también o lo entendió. Entonces, una de las primeras cosas en mi liderazgo es, y hay mucho camino que recorrer todavía, es la comunicación, ¿no? En establecer estos vínculos de comunicación, sucede algo importante o vamos a detonar algo importante, todos tenemos que estar en la misma línea. Y eso me lleva, por ejemplo, también cuando doy briefs a las agencias o cuando doy, cuando doy algún brief de algún proyecto en particular, trato de unir a todas las agencias posibles, o sea, que van a estar involucradas en el proyecto, y en esa misma sesión doy la información a todos en el mismo momento, en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, para que todos, o sea, no tengamos ningún gap de, no, a mí me lo dijiste en el pasillo del café, ¿no? O no, y de esta manera yo entendí esto. Yo entendí esto. Entonces, lo que busco siempre es, con todos los equipos de trabajo, insisto, arriba, abajo, a los lados, es detonar la información, las expectativas, los objetivos, de manera consistente con todos. Y también trato mucho de, a ver, ¿sí me expliqué? A ver, platíquenme qué entendieron. Como este nivel de retroalimentación que te digo que son como estos básicos muy importantes, porque después termina una junta y bueno, sí, adiós, nos vemos. Llegas, regresas y dices, ¿en qué momento dije yo esto, no? Claro. Yo no pedí esto. Ajá, yo no pedí esto. Y entonces creo que la parte importante es este nivel de comunicación, este nivel de uniformar la información que tiene el equipo. Evidentemente, pues hay información que no todo el mundo y no todos en el equipo debemos de saber en la misma medida, pero la información que es relevante para el éxito de un proyecto sí creo que tiene que ser toda homologada. Me ha costado un poco este tema de la retroalimentación, porque para mí de pronto es, pues, ¿cómo? Pues si eres experto en tal cosa, pues debiste de haber propuesto o entendido o preguntado accionado al respecto de eso. O ¿no? accionado conforme yo pensaba que esto iba a suceder, pero pues evidentemente no sucede, y ahí es donde tenemos que meter muchísimo más o apretar más las tuercas. Otra de las cosas creo que es fundamental y que a mí me ha funcionado, a mí como profesional, es hacer que trabajemos en un entorno, no quiero decir divertido, porque no todo en la vida puede ser divertido, pero en un entorno en el que todos nos sintamos cómodos, a gusto. Unos se pueden sentir cómodos siendo muy retados y otros se pueden sentir cómodos siendo muy reconocidos. Y otros se pueden sentir muy cómodos teniendo demasiada visibilidad pública, y otros prefiero mejor no. Y entonces creo que es entender y poder captar qué es lo que cada quien está necesitando para un proyecto, para una actividad, para una estrategia, y poderle dar lo que necesita, ¿no? Y lo que uno necesita, insisto.
a mí me ha funcionado estar en lugares, en compañías y en equipos en donde me siento cómoda, en donde me siento libre de hacer las cosas. En Toyota, creo que esa es una de las cosas que más agradezco de haber llegado a Toyota y de seguir en el equipo, y es que por esta filosofía de la mejora continua y de no pasa nada si nos equivocamos, nada más hazlo mejor la próxima vez, me siento muy libre. Y entonces eso también es de las cosas que me gusta transmitir a los equipos. Es tú sabes lo que haces, eres experto en esto, date, ¿no? Ya, si tenemos que reconfigurar en el camino, pues reconfiguramos y hacemos los ajustes necesarios. Eso que dices me gusta mucho, y también creo que afianza el nivel de riesgo que te puedes permitir. Tú cómo justo mides ese riesgo, ¿no? Si dices, bueno, aquí la puedo regar, pero bueno, hay temas más o menos importantes, ¿no? Está bueno tener esa opción, ¿no? Pero ¿cómo decides? Órale, a esta le voy a arriesgar. Esa es una pregunta que seguramente no te la podré contestar, porque yo creo que todavía yo no he hecho consciente en cómo mido ese riesgo. Okay. Pero, por ejemplo, o sea, sí te puedo decir en cosas muy particulares, no sé, en nuestra labor cuando hacemos comunicados, hay comunicados que yo digo, estos, si se equivocan, no pasa nada. ¿No? Pero hay otros en donde a lo mejor tenemos que anunciar que está detenidos los embarques de un vehículo y que tiene un impacto importante con stakeholders como gobierno o con stakeholders como nuestros distribuidores y así. Ahí entonces soy muchísimo más, o sea, ya no soy tan Montessori, y ahí es donde entra el tema del control. Entonces sí creo que es como ir midiendo, y también a las personas, o sea, porque hay personas en el equipo que son fascinantes, ¿no? Que se van solitas, les dices, a ver, quiero esta servilleta de aquí a un poquito más a la izquierda, y ya se fueron hasta allá, y resulta que el irse hasta allá fue mejor que lo que yo había pensado, que nada más era moverse 10 centímetros, ¿no? Y a lo mejor esta persona se nos movió 10 metros, y ahí está bien, o sea, pero hay otros en donde les tengo que decir, aquí porfa, no se muevan. De este no hay que movernos ni medio milímetro, porque aquí puede haber un riesgo muy importante. Entonces creo que es más allá de tener una metodología para medir el riesgo, es como esta sensibilidad, y que además tenemos mucho la gente a la que nos dedicamos a esto, es una sensibilidad. Se burlan de pronto en el equipo, una de mis agencias en particular, que le digo, es que de verdad, háganle caso a su estómago, háganle caso a la panza. Cuando algo dice no, es no. Se siente. Y puede sonar muy poco metodológico y estratégico, pero literal, o sea, mi experiencia me dice que cuando la panza te dice que no le muevas. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? O sea, si algo físicamente se siente es que no es por ahí. Ajá, o sea, ¿por qué le harías por ahí? Y a un nivel, y el riesgo más bien a nivel ahora creativo, ¿no? A nivel comunicación, es decir, ¿sabes qué? Tengo un lanzamiento, ¿cómo... ¿En qué momento dices, no, sabes que este lanzamiento hagámoslo un poco más tradicional? O dices, no, este producto o este lanzamiento tiene que ser, salgámonos de la caja, ¿no? O sea, normalmente, a ver, la industria automotriz tiene estándares ya muy establecidos, ¿no? En todas nuestras partes de la operación, incluyendo el de la comunicación. A ver, las cosas se hacen así, y entonces después de esta actividad se tiene que hacer esta, y luego esta, y luego esta. Entonces ya está todo muy establecido. Lo que no quiere decir que no puedas ser disruptivo o salirte fuera de la caja dentro de esos procesos. Fíjate que es muy chistoso en una compañía como Toyota, porque Toyota es la compañía de los procesos, ¿no? Y entonces inventó el Toyota Production System, y entonces para todo tiene que estar documentado, todo está estructurado, paso 1, 2, 3, 4, paso 25. Y podrías pensar que es muy difícil poder generar cosas innovadoras o disruptivas o salirte fuera de la caja. Pero al contrario, como también tenemos por el otro lado el tema de la mejora continua, entonces cada vez busquemos cómo lo hacemos diferente. En el tema, a mí particularmente de comunicación de producto, más allá del marketing de producto, que eso, claro, insisto, lo lleva otra área, en el tema de la comunicación del producto, sí me gusta mucho hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque nuestras audiencias están acostumbrados a lo que la industria automotriz hace históricamente. Entonces, no importa si es un coche muy tradicional, que
ejemplo, no se me ocurre un vehículo, pero vamos a poner un Corolla, ¿no? Que es el más vendido del mundo y que es un sedán y que todo el mundo piensa en un Corolla como, ay, el coche que me heredó El funcional, mi papá, ¿no? El funcional, que es muy racional. Exacto, que apela a la calidad, durabilidad y resistencia de No es Toyota. sexy, pero me lleva. Pero no es sexy, pero pues exacto, me mueve. Y por otro lado tenemos a un GR Yaris o a un Supra, que son estos deportivos que te llenan de emoción y tal. Y entonces la lógica podría decirnos, con Corolla no te salgas, pero con GR Yaris y con Supra sí, muévete y haz una locura y haz cosas. Y no, o sea, la realidad es que es al contrario. A ver, Supra y GR Yaris ya tienen esta parte sexy. Puede salirse de la caja. Corolla no lo tiene, salgámonos de la caja. Pongámoselo. ¿No? Pongámoselo porque a lo mejor es donde tenemos que... Ahí es donde a lo mejor ya necesitamos llegar a otro tipo de audiencias. No al chavo que va a decir el Corolla es el que me dejó mi papá, el que me heredó mi papá, sino Corolla es el coche que yo quiero tener, porque me suena divertido, porque me suena que está padre, porque tiene lo que yo espero y bla, bla, bla. Entonces, no es que hagamos una diferenciación entre qué tipo de vehículo sea para ser disruptivo, más bien, no importa qué vehículo sea, siempre busquemos hacer cosas diferentes y que marquen tendencia en la forma de hacer comunicación en la industria automotriz. Muy bien. Oye, y me quiero regresar un poquito, justo con varias personas hemos hablado de una parte, llamémosle un poquito técnica, pero que siempre me llama mucho la atención preguntarla, que es justo el famoso brief, ¿no? Todo el mundo, siento que justo en la industria a veces entendemos el brief de una forma u otra, y el brief, o sea, un brief mal dado o un brief mal recibido, es causante de problemas siempre. Entonces, siempre, toda la vida. Entonces, justo, o sea, ¿tú cómo planteas los briefs? ¿Qué es lo que te parece importante del famoso documento o de la famosa junta? ¿Y qué es lo que esperas justo obtener, digamos, a primer momento, sobre todo de tus agencias o de tus equipos, ¿no? De vuelta, ¿no? A ver, primero, creo que el brief es importantísimo, pero no lo es todo. O sea, sí creo que es de lo más importante, pero no lo es todo. Hace un par de semanas una de mis agencias me invitó, estaban en su junta de planeación como anual y me invitó a darles una plática más como de cuates, o sea, ¿qué están esperando? No solo Toyota y no solo Marisol, o sea, ¿tú qué crees que tu gremio esté esperando allá afuera de las agencias? Creo que eso es de las partes más importantes. O sea, el brief, ahorita platicamos de él, sí, pero hay otras cosas que son súper relevantes. Si es este interés de la agencia o de la productora o de cualquier socio estratégico que forme parte de un proyecto, el tener la curiosidad de entender qué es lo que se está necesitando, ¿no? Y no quedarse solamente con la información de un brief. Porque pues, si te quedas con la información de un brief es como... Pues sí, voy a hacer lo que ellos me están diciendo, pero entonces yo ya estoy cortando mi proceso creativo. Claro, la proactividad no está y no te puedes nutrir de otras cosas. Exactamente, entonces por eso digo que es importante, pero creo que no lo es todo. Entonces, pero a ver, para empezar un brief, ya les platiqué un poquito, me gusta que esté todo el equipo involucrado. Si van a concursar por una licitación, o sea, vamos a poner el ejemplo de una licitación en particular, de un proyecto, invito a las 3, 4 o 2 agencias que vayan a participar. Todas reciben la misma información, todas reciben en el mismo momento, en el mismo lugar, en las mismas condiciones, la misma información, y ya dependerá de ellos si hay quienes regresan y, oye, quiero una sesión particular contigo de 20 minutos, oye, podemos irnos a tomar un café y entonces necesito que me desgloses más esto, vamos por aquí, vamos por allá, y que creo que eso es importantísimo. Después del brief viene una etapa que a veces es corto el tiempo, pero que debe de haber retroalimentación entre el socio estratégico y el cliente, ¿no? Claro. Oye, vamos por aquí, ¿vamos bien? O mejor nos regresamos. Que a veces se asume, ¿no? Y se asume con ya me dio el brief, esto es lo que parece que es, esto es lo que yo entendí que fue y esto es lo que vengo y te presento y después resulta que no era. Entonces, creo que ese tiempo entre el brief y el regresar, hay un momento que para mí es el más importante, de regresar y preguntar y ser proactivo y entender y ver si vamos bien o nos regresamos. Pero bueno, en materia del brief es dar la misma información que me gusta dar, es toda la información posible. Me gusta mucho dar contexto. Bueno, y más allá de que me guste, que me ha funcionado dar contexto de las cosas.
porque no todos estamos en el mismo nivel de información. A lo mejor yo tengo un background importantísimo del proyecto, pero seguramente ustedes no lo van a tener, ¿no? Quien está recibiendo el brief no lo tiene. Entonces me gusta dar mucho contexto, desde contexto histórico del proyecto, desde contexto social del proyecto, también cultural, también si involucra temas económicos, pues también, si hay temas geopolíticos, porque también hay proyectos que tengan eso. Pero bueno, da toda la información posible del contexto que involucra ese proyecto. Después, pues evidentemente los objetivos tienen que ser muy claros. También creo que tiene que ser muy claro qué estoy esperando de ti, o sea, el entregable, ¿no? Porque de pronto es, pues yo te traje este PowerPoint muy bonito. Y siempre he dicho que un PowerPoint aguanta todo. O sea, toda estrategia la aguanta un PowerPoint. Pero a lo mejor necesito una presentación, pero necesito además que me traigas contenido audiovisual, referencias, o sea, para que yo soy muy visual. Entonces, también necesitamos muchos en el equipo tener una referencia importante para saber qué es lo que estoy esperando. Entonces, el tema de las expectativas es importante comunicarlas. El tema de cómo quiero que lo entreguen, inclusive cómo me gustaría que fuera la presentación, ¿no? Insisto, el brief es importante, muy importante, pero creo que la parte más importante es la retroalimentación que sucede entre el brief y la fecha de presentación del proyecto. Me gusta mucho eso que dices porque siento que justo viniendo de ti, pues esta apertura para esta retroalimentación pues es amplia, ¿no? Es grande, de hecho tú es esperable de tu parte, ¿no? Siento que justo con ciertos clientes pues puede funcionar diferente, ¿no? Incluso también hay agencias que yo he visto o considero que luego tienen un poco como hasta como no sé si la palabra es miedo, pero como, no, es que si regreso y me van a decir que no sé qué, ¿no? Entonces al revés, la apertura que tienes a justo esta retroalimentación, que además creo que es 100% beneficiosa de todos los lados, ¿no? Porque te quedes o no te quedes con el proyecto, igual, pues, esta necesidad de comunicación se va viendo subsanada, igual cayendo ideas por todos lados, ¿no? Sí, construye. Exactamente. En Toyota tenemos una cosa que, hay como una dinámica, le llamamos Kaizen, que es mejora continua, o sea, es la traducción de mejora continua. Y entonces después de cada uno de estos licitaciones o proyectos o propuestas, si nos da tiempo, hacemos una sesión Kaizen. Y entonces nos damos media hora todos para hablar de qué fue lo bueno, qué fue lo no tan bueno de la presentación o de la propuesta y qué cosas nunca nos deben de volver a suceder, qué cosas podemos mejorar y qué cosas tienes que seguir haciendo. A veces no nos da tiempo de esa sesión Kaizen, pero sí a través de un correo y por ponerte un ejemplo súper básico, no sé, tenemos la propuesta de un viaje de Key Opinion Leaders a algún lugar, vienen 3 agencias, me hacen la propuesta del evento y de la actividad. Las que no quedan, no es que no, muchas gracias, nos quedamos con otra. No, muchas gracias, nos quedamos con otra. De tu propuesta nos pareció interesante esto. No te quedaste por esto y esto. Y seguramente en tu próxima participación vas a poder entender, o sea, vas a poder no volver a caer en estos errores, ¿sabes? Pero tienes toda la razón, es un tema de tiempo y que yo creo que es fundamental, para uno como cliente. Es fundamental dar ese tiempo, porque si no, pierdes más tiempo de las siguientes veces, porque te van a seguir presentando exactamente de la misma manera. Sí, 100%. Y Diego, me gusta mucho esa filosofía porque justo nosotros estamos del lado de agencia y entonces sí nos pasa mucho que hacemos estas presentaciones y nosotros sí buscamos esa retroalimentación, pero como normalmente los clientes luego están en el rush, es complejo el hecho de que regresen, sobre todo si no están trabajando contigo, a decirte, mira, lo que pasa es que esto. Y en realidad, también ya lejos de encontrarlo amable, pues en realidad me parece muy profesional el hecho de decir, mira, o sea, sí podríamos trabajar juntos si hubieras hecho esto, para la próxima tienes esta oportunidad y pues ya también tú sabes si la tomas o no, ¿no? O sea... Sí, salimos todos ganando. Claro. Entonces eso pues justo para nosotros, pues es muy importante esto que mencionas de la retroalimentación. Dentro de los infinidad de seguramente proyectos que has tenido en Toyota, ¿cuáles son los que recuerdas con más? Pues me gusta justo hablarlo, uno desde el lado del esfuerzo, ¿no? Así de, este me costó un chingo, ¿no? O sea, sí me costó un huevo, pero salió perfecto. O me dio una felicidad tremenda. O me dio, no sé, como desde las emociones, ¿no? ¿Cuáles son estos proyectos que tú
de primera mano identificas? ¿Y qué es lo que sucedió, no? Hay muchos, pero te voy a platicar de uno en particular que es Prius, que es este vehículo híbrido eléctrico de Toyota, que no se conecta, se autogestiona. Pero, a ver, llegó a México en 2010. Llegó a México en 2010 y seguramente algunos de ustedes lo recordarán, pero era un coche que generaba demasiada, o sea, o lo amabas o lo odiabas, ¿no? Que era como un transformer, bueno, esa forma era como un transformer, ¿no? O sea, juntas dos Atos y un Prius y tienes un transformer. Exacto, y es este. Entonces llegó y era este vehículo que la verdad pocos entendíamos. Y pues vendíamos 3 al año, 4 al año, o sea, cuando llega. Y a mí me tocó estar en una mesa tomando decisiones y alguien dijo, no, ya hay que sacar este coche del mercado. Eso ha de haber sido como por 2014, ¿no? 2013. No, ya hay que sacarlo de México porque le estamos perdiendo lana, porque bla, 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 y nadie lo quiere comprar y a nadie le gusta, entonces sáquenlo. Y entonces hubo alguien en esa mesa que dijo, no, este coche un día lo va a necesitar México. ¿Cuándo? No sé, pero lo va a necesitar, entonces aguantémosle un ratito. Y entonces en esa época el presidente y el vicepresidente de Toyota dijeron, bueno, está bien, nada más entonces porfa ayúdenme a armar un caso en donde pues vendamos a la corporación tanto en Japón como en Norteamérica, que pues no lo tenemos que sacar del mercado, y nos dio ese voto de confianza, ¿no? Y entonces para mí es uno de los proyectos que me ha dado mucho más satisfacción en el momento, pero después en el largo plazo, o sea, ya visto como el resultado. A la distancia. Ajá, a la distancia. Y viendo el resultado es como, este puede ser un caso de verdad de Harvard, de maestría de trabajo en equipo. Porque entonces me acuerdo que nos salimos de esa junta y todos nos pusimos a trabajar, todos, o sea, te estoy hablando de, pero ventas, pero entrenamiento, pero servicio al cliente, pero los de precio y producto, pero marketing, pero comunicación, pero RP, gobierno, tal, así, todos, y de a ver, todos vamos a pensar cómo vamos a hacer para esto. Total que hicimos una locura. En este sentido de, tenemos ese voto de confianza de hagan lo que tengan que hacer para que yo pueda ir y vender un caso para decir que México puede ser relevante. Y entonces el outcome que tuvimos fue muy bueno porque se creó una campaña que hablaba de el nuevo lujo es la inteligencia. Porque en esa época Prius era un coche que no gustaba mucho, que era un coche muy racional porque nadie entendía que era un híbrido. A nadie le importaba ahorrar gasolina, ni a nadie le importaba apoyar el medio ambiente. Y además era con precio alto, ¿no? Y era exacto, tenía un precio muy similar a autos de lujo. En algunos casos estaba hasta más arriba del precio de un coche de lujo, ¿no? Y entonces pues fue un reto ahí muy creativo, obvio agencias, obvio investigación, obvio mucho, o sea, mucha data para sacar este tema de el nuevo lujo es la inteligencia. Y entonces era, ¿tú quieres sentirte cool? Pues entonces, sé inteligente. ¿Y cómo vas a ser inteligente? Pues teniendo un coche que es muy racional. O sea, era como un camino largo, pero al final era un camino interesante. Y entonces, a partir de eso, se crea toda una estrategia, insisto, en todas las áreas, desde empezar a permear con los vendedores y a capacitar a los vendedores que Prius no se tenía que vender como el auto híbrido que ahorraba gasolina, porque quien podía pagar por un Prius en esa época, seguramente no le interesaba siquiera cuánto iba a gastar de gasolina. Claro. ¿No? Porque iba a gastar tanto más por un Prius, que era lo similar. Entonces, fue como este trabajo desde a los asesores de venta, decirles, este coche se tiene que vender de una manera distinta, con estos talking points, con esta forma de abordarlo. Marketing, por ejemplo, y comunicación y RP, nos fuimos con pequeños... No eran pequeños, pero eran como, sí, pequeños grupos o pequeños nichos, y entonces tuvimos embajadores de marca que tenía que ver mucho con la congruencia, o sea, con la congruencia de que te gusta el coche. Entonces, lo que hicimos antes de llegar a la campaña de marketing, en RP lo que hicimos fue tocar a varios embajadores, prospectos de embajadores, y decirles, ten, aquí está un Prius, llévatelo 3 semanas, pruébalo en tu vida.
Claro. Si te gusta, si conectas, si si te funciona, regresas y platicamos con la gente. Y hubo muchos que dijeron, no, a mí la neta no me gustó, aquí está, gracias, yo no le entro a su campaña. Porque la condición era que quien fuera a hablar de Prius fuera alguien que creyera en Prius y en el estilo de vida de Prius. Entonces, pues bueno, fue así. Y te digo, la satisfacción es ver hoy te estoy hablando, si llegó en 2010, casi 14 años que llegó Prius. México es el tercer mercado en el mundo que más Prius vende, en todo el mundo. Yeah. Después de vender 3, 4, 5, 20, y que el presidente y el vicepresidente de Toyota nos dijeron, bueno, voy a ir, se burlaron de ellos así de, ay, México, ¿quieres vender 1,500 Prius al año? Creo que no, ¿no? Y entonces decían, denos chance. Y pues se demostró, se hizo, y eso que esa persona dijo en esa mesa, que un día México lo iba a necesitar, nos ubicamos después en 2016, abril, me acuerdo perfecto, estábamos lanzando la 4ª generación de Prius, y en el evento de lanzamiento cae el mensaje de que regresaban las contingencias ambientales. Y entonces Prius era el único híbrido eléctrico en el país, era el único que iba a poder circular. Y a partir de ahí, ¡pum!, reventó. O sea, claro. Insisto, hoy, a tantos años después, casi 14 años después, México es el tercer mercado después de Japón y Estados Unidos que más Prius vende. Yeah. Y además también a partir de ahí sacaron otros vehículos que también ya son híbridos, ¿no? Corolla se volvió híbrido, bueno, hay una versión RAV4 es híbrida, Siena es híbrida. Ya hoy tenemos, en México Toyota tiene 18 vehículos, 18 modelos, y de esos 18, 9 ya son híbridos. O tienen versión híbrida. Ajá, ¿no? O tienen versión híbrida. Sí, a mí me gusta mucho. ¿Cuál es la que viene después de la RAV4? ¿Highlander? La Highlander. Ajá. También ya tiene su versión híbrida. Ya es híbrida. ¿Y ese es PHEV? ¿Cómo es? No. ¿Esa no es conectable? No. Esa no es conectable. Todavía en México no tenemos híbrido conectable. Solamente estamos con híbridos, y ese tema también es bien interesante, que ese es otro de los proyectos que a mí me han fascinado ahorita. Ese te hablo del pasado, y el otro tiene que ver con cómo estamos construyendo la transición de Toyota de una empresa de automotriz a una de movilidad. Y entonces ha sido un reto bien interesante poner en perspectiva que la electrificación en el mundo de los vehículos tiene que ser muy ordenada, muy paulatina. O sea, no podemos ver a la electrificación como una moda, porque si no, pues ya ahí está perdido. Más bien tenemos que ver a la electrificación como la vía más rápida de lograr reducir las emisiones de CO2 en el mundo. Y para eso Toyota desarrolló 4 tecnologías, que es la híbrida eléctrica, que es la que conocemos y que se vende aquí en México, bueno, de Toyota, la híbrida eléctrica conectable, que es el PHEV, la de 100% de batería eléctrica, que solamente se mueve por una batería 100% eléctrica y que se conecta, y la de celdas de hidrógeno. Entonces, no quiere decir que todas existan en todos los mercados, más bien es... Las que ahorita están disponibles en el mundo ahí desde están Toyota. En el mundo. Cuando cada país esté listo para recibir cualquier tecnología, cualquiera de ellas se va a abrir. Evidentemente, en México creemos que la tecnología híbrida eléctrica, como la de Prius, Corolla, Siena, bla, 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 sigue siendo primero, la más asequible para México, y 2, la que nos ayuda a cumplir con este objetivo de reducir emisiones de CO2. Por muchas razones no me voy a clavar en ellas, pero una de ellas es entender de dónde proviene la energía en nuestro país. Todavía en México, la energía de la que se conectan estos vehículos, o los que se conectan, también viene del combustible, ¿no? Proviene de combustibles fósiles. Entonces, si nuestro objetivo es reducir las emisiones de CO2, pues da lo mismo, ¿no? Porque da lo mismo o más. Claro. Entonces, por eso creemos que el híbrido eléctrico funciona funciona mucho mejor en mercados como este. Y ese es otro de los proyectos que a mí me llenan de orgullo, porque la industria está viviendo la transformación más grande en 100 años. Entonces, formar parte de este momento, para mí es como, wow, estoy en un momento crítico para la industria automotriz, y también, pues, importante para Toyota, porque de esta transformación depende la subsistencia de muchas marcas, no solo la de Toyota, sino de muchas marcas. Sí, claro. Y en eso has estado concentrada, en ese tipo de comunicación, oyendo hacia allá todo 2023, ¿no? Bueno, yo estuve viendo justo todas las comunicaciones y van para allá, ¿no? Generalmente todo va hacia la electrificación. Sí.
Así es. Y esta responsabilidad de verdad, Eric, de decirle a la gente, está bien, o sea, nada más piensa por qué quieres comprar un 100% eléctrico. ¿Es por una moda? ¿Es porque crees que hacia allá se va a mover todo o qué va a pasar? Hoy hay mercados que o sea, Alemania, por ejemplo, detuvieron que todo este plan de que todos van a ser eléctricos en cierto momento. Canadá, que tenía planes para llegar en el 2025, 30, ¿no? y luego lo movió al 30 y luego ya lo empiezan a mover al 35 porque prácticamente hay cosas que todavía no se ven viables. O sea, ¿de dónde va a salir tanto recurso mineral en el mundo? Para las baterías. Para ¿no? las baterías. Sí. Sí, hubo problema con los chips, ahora las baterías, ahora todo. Sí. Hay que ser muy... Lo que te decía hace ratito. Hay que ser muy racionales, pero también en esa racionalidad poder tener este tema de la disrupción. Y ahí Akio Toyoda, que era nuestro CEO y que ahora es el chairman de Toyota, que además es uno de los herederos de la compañía, justo es lo que dice, llegó un momento en que yo era el outsider, porque todas las marcas y toda la industria en el mundo decía, claro, el mundo es eléctrico y son 100% eléctricos y no sé qué, y entonces este compadre, mi tío, salía a decir, no, esto no va a ser, y entonces eso era como una disrupción dentro de una compañía que es muy tradicional, que es muy japonesa, que siempre iba ahí, y entonces este señor salía a decir, y todos los medios decían, pero ¿cómo? Toyota, que es la número 1, se está resistiendo a los eléctricos. Bueno, había una razón por la cual resistirnos al 100% de batería eléctrica. No decimos que no va hacia allá, claro que va a ir hacia allá, nada más que debe de haber un proceso todavía paulatino y muy ordenado en el mundo. Sí, claro. Pues bueno, ahora, ¿hacia dónde va Marisol? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que quiere dentro de la industria o qué es lo que quiere dentro de la comunicación? ¿Hacia dónde va? Fíjate que hay una tendencia, Eric, en la cual, de manera como transversal, he llegado, pero me he dado cuenta que es una tendencia en el mundo de la comunicación. Por azares del destino, desde que yo llegué a Toyota la primera vez, hace ya 10 años, casi 11, me integraron a la parte en aquel momento de responsabilidad social, ¿no? Y entonces yo llevaba comunicación, PR y responsabilidad social. Porque era vista como, pues hay que hacerlo, ¿no? Pásenle, pues bueno, seguramente no hay mucho que hacer en esta área. Ajá. Pues ya que te toque responsabilidad social. Y entonces empecé ahí. Cuando me voy a DHL, también tengo esta transición y llevaba también, además de PR y comunicación, llevaba responsabilidad social y pues involucrándome en temas de casos de desastre y cosas así, que DHL lo tiene súper fortalecido. Cuando regreso a Toyota, pues me enfoco mucho a comunicación de producto, luego a comunicación corporativa, que es donde sigo ahí trabajando y consolidando al equipo. Pero en 2020, cuando viene la pandemia, entre otras cosas, y que había mucho trabajo de innovación en el área, porque, bueno, en todas, insisto, me dicen, oye, ¿qué te parece que entonces ya empezamos ahora sí de manera mucho más formal a trabajar en una estrategia de ESG o ASG, que es la estrategia ambiental, social y de gobernanza, que tiene que ver con todo el tema de sustentabilidad? Y yo, bueno, está bien, o sea, sí lo traigo, me gusta. Aviéntamelo. Ajá, échenmelo, no pasa nada. Y entonces ya lo empezamos como a consolidar, y hasta el año pasado, en octubre, logramos la consolidación de Fundación Toyota México, que aglutina todas las acciones de ambientales, sociales y de gobernanza de las 5 operaciones de Toyota en México. Entonces, ¿qué sigue para Marisol? Pues sigue, o sea, por supuesto que no dejaré de ver con tanto amor y de activar y de incidir en el mundo de la comunicación, pero viene ahora esta parte de desarrollo en temas de sustentabilidad, y que te digo que es una tendencia que no sé si la han notado ustedes, pero yo sí, con muchos de mis colegas, muchos de los que estamos hoy haciendo o en los departamentos de comunicación, también estamos abordando el tema de sustentabilidad y el tema de temas sociales y los temas de cumplimiento de gobernanza. O sea, no quiero decir que yo vea compliance ahora, no, nada más soy como este eje que ayuda a que en toda la compañía sucedan, que lo podamos comunicar de manera adecuada.
¿Por qué? Porque uno de los pilares de comunicación del futuro tienen que ver con el impacto que están teniendo las compañías en estos temas, en los temas ambientales, en los temas sociales y en los temas de transparencia. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir haciendo comunicación para México a través de lo que sea, o sea directamente para México o a través de una empresa que invierte en México, como es el caso de Toyota, y pues seguir consolidando acciones que ayuden a la comunidad. Me suena muy bien. Nosotros sí justo hemos notado esa tendencia. Nosotros justo hemos trabajado, para Nestlé trabajamos en la parte de creación de valor compartido, que es justo no nada más esta parte de los productos, ¿no? Sino al revés, ¿no? Desde apoyar a comunidades para que eventualmente forme parte de los pasos de la cadena y que las cadenas estén fuertes desde abajo hasta arriba, ¿no? O sea, cómo se apoya a ciertas industrias y cómo se retornan los recursos. En el caso, por ejemplo, cuando trabajamos con Nestlé mucho en la parte del agua, de cómo se retornan los recursos al manantial y a las comunidades para que tú puedas tener tu botellita de agua. Entonces sí, hay una tendencia absoluta desde hace ya muchos años, pero que con los años ha sido todavía cada vez más importante y nosotros, bueno, hemos formado parte de eso. Pues Marisol, de verdad te agradecemos un montonal tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada, que tienes muchas cosas que hacer, pero nos encanta que te hayas tomado el tiempo de venir acá, de platicar con nosotros de estos temas que entiendo te apasionan. A nosotros nos apasiona mucho pues justo hablar de comunicación, de creatividad, de liderazgo. Hemos encontrado pues muchos invitados que tienen diferentes enfoques y nos hemos nutrido de ellos, y en esta ocasión para mí fue un placer poder platicar contigo un ratito. Muchas gracias, igualmente yo feliz de compartir y compartirnos siempre. Perfectísimo, pues les agradezco mucho el favor de su atención. Nos escuchamos y nos vemos próximamente en otro capítulo del podcast de Sin Meridiano. Bye.